Siberia es una parte vital de Rusia, poseyendo la mayor parte de sus recursos naturales, como el 80% del petróleo y el 85% del gas natural. Se extiende desde los montes Urales en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este. En el siglo XIX, Siberia estaba poco desarrollada, ocupada principalmente por vastas áreas de bosques y estepas habitadas por algunas tribus indígenas, algunas de las cuales aún reconocían la autoridad del emperador chino. La importancia estratégica de Siberia crecía a medida que el Pacífico Occidental se convertía en el epicentro político global, con potencias como España, Portugal y Gran Bretaña estableciendo su presencia en la región. Rusia reconocía la necesidad de controlar Siberia para acceder a este mercado emergente, especialmente ante el avance de Estados Unidos, que acababa de adquirir Luisiana y estaba construyendo el ferrocarril transcontinental para colonizar el oeste americano. Los británicos seguían una estrategia similar con la construcción del Canadian Pacific Railway. Rusia, por su parte, temía que este ferrocarril fuera utilizado por los británicos para concentrar sus fuerzas en Vladivostok. Rusia no estaba desarrollando Siberia en la misma proporción. Sus principales ciudades en la región, Vladivostok y Jabárovsk, tenían una población combinada de apenas 45.000 habitantes, mientras que al otro lado de la frontera, en China, vivían unos 300 millones de personas. Esto representaba una vulnerabilidad estratégica para Rusia en un momento en que las potencias mundiales competían por la influencia en el Pacífico Occidental. Su elección era clara: desarrollar la región o arriesgarse a que otra nación lo hiciera por ellos. Entre la Rusia europea y su territorio en el lejano oriente había miles de kilómetros de desierto inexplorado, por lo que Rusia finalmente conquistó Siberia retrospectivamente mediante la construcción de un ferrocarril. Alrededor de 1800, el Imperio ruso abarcaba territorios que incluían Finlandia, partes de Polonia, Europa Oriental y la mayor parte de Asia Central. Más al este, en la región de Altai en 1850, la producción de plata representaba el 95% del total de Rusia, además de ser responsable del 80% de la producción de plomo, junto con vastas reservas de cobre y oro. Sin embargo, a mediados del siglo XX, gran parte de Siberia seguía subdesarrollada. Durante el reinado de Catalina la Grande, se construyó una carretera que conectaba Moscú con Ekaterimburgo, hasta el lago Baikal y alcanzando China. Esta carretera se deterioró rápidamente debido a su distancia de las áreas más pobladas, lo que dificultaba su mantenimiento, lo que llevó a la mayoría de las personas a optar por rutas alternativas de transporte fluvial hacia mediados del siglo XIX. En la Siberia occidental existían aproximadamente 8.000 kilómetros o 5.000 millas de rutas navegables. Esta intrincada red de ríos representaba la mejor opción disponible, aunque presentaba algunas limitaciones. Durante el invierno, los ríos se congelaban, y el deshielo de la nieve en el Ártico transformaba estos ríos en corrientes peligrosas. Esto restringía el transporte acuático a solo unos 4 meses al año. De esta forma, Siberia, con sus precarias carreteras y acceso fluvial limitado, permanecía en gran medida inaccesible, lo que restringía su desarrollo. La realidad es que Rusia tenía prioridades diferentes, ya que estaba involucrada en una rivalidad con Gran Bretaña por la influencia en Asia Central, conocida como el Gran Juego. Mientras los países europeos se industrializaban y expandían su influencia a los rincones más remotos del mundo, Rusia seguía el mismo camino. En la década de 1860, la población rusa experimentaba un rápido crecimiento, pero el país seguía siendo predominantemente rural. En esa época, Alaska formaba parte del territorio ruso, y acababan de anexar tierras del Mar de Japón, fortaleciendo su presencia regional. Una de las principales preocupaciones de Rusia era China. Tropas rusas estaban estacionadas en Sensi, Jabárovsk y Vladivostok, pero la precaria infraestructura limitaba su movilidad. Los rusos tenían una palabra, Rasputitsa, que describía las malas condiciones de las carreteras durante el periodo de descongelación del suelo y muchas lluvias. Las carreteras se volvían prácticamente intransitables. Si los chinos decidieran atacar en marzo, durante la Rasputitsa, el batallón de Jabárovsk tardaría de 1 mes y medio a 2 meses en llegar a la línea del frente, mientras que las unidades en Sensi no podrían movilizarse hasta al menos el 1 de mayo. Además, estos batallones dependían de los cereales de Zeya para su abastecimiento alimentario, que podrían ser fácilmente cortados por China. Hasta ahora no he mencionado deliberadamente a Japón. Si conoces la historia, sabes hacia dónde nos dirigimos con esto. Aunque Rusia y Japón en esa época mantenían buenas relaciones diplomáticas,
y la élite rusa no los consideraba una amenaza. La urgencia de desarrollar Siberia y el lejano oriente ruso era ampliamente reconocida en San Petersburgo. Los ministros rusos no lograron un consenso sobre cómo abordar esta cuestión. El ministro de Ferrocarriles propuso la construcción de una línea ferroviaria a lo largo de la ruta del norte, pero esta idea fue rechazada por el ministro de Finanzas, que defendía firmemente la construcción de una ruta del sur. Esto resultó en una rivalidad personal entre los ministros, que paralizó cualquier progreso durante años. Cabe destacar que el Imperio ruso era una autocracia, con el zar ejerciendo autoridad suprema. Mientras los ministros luchaban por influir en sus decisiones, los líderes locales presionaban para la construcción de ferrocarriles que atravesaran sus regiones. Los ministros del Interior rechazaron categóricamente esta idea, en cambio, algunos propusieron invertir en la mejora de las vías navegables, mientras que otros defendían los beneficios de la expansión de la flota naval en Vladivostok. La burocracia, las disputas personales y otras prioridades impidieron cualquier progreso. Sin embargo, a finales de 1886, ocurrió un punto de inflexión. Dos gobernadores del lejano oriente enviaron un informe al zar Alejandro III, describiendo una situación desesperada cerca de la frontera china y la urgencia estratégica de construir un ferrocarril. Estos informes tuvieron un impacto significativo. El zar ordenó que fueran leídos a los ministros, acompañados de una declaración personal en la que afirmaba: «Debe ser admitido con tristeza y vergüenza que, hasta ahora, el gobierno ha hecho muy poco para atender las necesidades de esta región rica pero descuidada». Era una orden muy esperada. Por decreto de la más alta autoridad, se determinó que el ferrocarril transiberiano debía construirse. Aquí es donde entra en escena Sergei Witte, el nuevo ministro de Finanzas de Rusia. Formó parte de una comisión presidida por el gran duque Nicolás Alexandrovich, que, con solo 23 años, era el heredero al trono. Nicolás soñaba con convertir el ferrocarril en una alternativa al canal de Suez. En sus palabras: Rusia estaba mal situada para convertirse en una potencia naval, pero los ferrocarriles podrían compensar su incapacidad para formar una gran armada. En 1891, la construcción del ferrocarril transiberiano se dividió inicialmente en 4 secciones: la Siberia Occidental, la Siberia Central, la Transbaikalia y la del Ussuri, que conectaban Vladivostok con Jabárovsk. Una parte de la ruta original atravesaba territorio chino, pero Rusia arrendó estas tierras y estableció fortalezas rusas. El ferrocarril fue diseñado inicialmente como una vía única que recorrería miles de kilómetros, requiriendo una gran cantidad de hierro. La intención era utilizar la industria siderúrgica de Siberia, que contaba con 3 fábricas de hierro. A pesar de los generosos subsidios estatales y de los grandes pedidos, ninguna de ellas fue capaz de seguir el ritmo de la producción necesaria para satisfacer la demanda. Se recurrió a otros productores, principalmente de los Urales, Polonia y Gran Bretaña. Estos materiales fueron transportados hasta el mar de Kara, en la desembocadura del río Yenisei, donde fueron cargados en barcazas para navegar río arriba hasta el puerto de Krasnoyarsk. Para las secciones del lejano oriente, parte del acero y los materiales fueron importados de los Estados Unidos, debido a su relativa proximidad y bajo costo de transporte. La construcción de este ferrocarril representó el mayor desafío jamás enfrentado por los ingenieros rusos. El terreno era variado, extremo y poco se sabía sobre su geografía. El proyecto comenzó bajo el zar Alejandro III, pero cuando éste falleció inesperadamente, Nicolás II se convirtió en el nuevo zar. Con apenas 26 años, Nicolás II ya estaba profundamente involucrado en el proyecto. Fue el único zar en viajar al lejano oriente, lo que tuvo una influencia duradera sobre él, convirtiendo los ferrocarriles en una prioridad nacional. Estableció la meta de completar la construcción en un plazo de 10 años, lo que generó una inmensa presión de tiempo en la obra. Muchas rutas se trazaron sin un estudio adecuado del terreno y sin una idea clara de la ruta exacta. En algunas secciones, se comenzó a construir sin tener un plan definitivo. La Sociedad Técnica Rusa concluyó que más de la mitad del recorrido ni siquiera fue debidamente inspeccionado. Estos mismos especialistas afirmaron que serían necesarios 100 años para construirlo perfectamente. Bajo la atenta supervisión del zar, cuyas directrices fueron seguidas de cerca por Sergei Witte, a pesar de los desafíos, la construcción del ferrocarril avanzó rápidamente. Todos los materiales y máquinas tuvieron que ser transportados a miles de kilómetros de distancia. Decenas de miles de trabajadores fueron reclutados, y todos necesitaban alojamiento,
comida y servicios básicos, especialmente en las secciones occidentales. La mayoría de los trabajadores eran locales, pero en 2 regiones del Lejano Oriente, el trabajo penitenciario desempeñó un papel crucial. Los prisioneros recibían solo el 30% del salario normal y tenían que cubrir los costos de su propio transporte, ropa, alimentación y escolta militar. Esto no fue eficaz en la sección de Vladivostok-Javarovsk, donde aproximadamente el 60% de la mano de obra estaba compuesta por chinos que recibían solo el 60% del salario normal. El comité responsable de la construcción quería atraer a trabajadores que eventualmente se establecieran a lo largo de la línea. Para ello, ofrecieron a los colonos viajes gratuitos hasta sus destinos, además de otorgarles préstamos del gobierno. El Estado también proporcionó asistencia médica y educación gratuitas, y mantuvo artificialmente bajos los precios de los alimentos. Además, los colonos estaban exentos de todos los impuestos durante los primeros 10 años. La sección central del ferrocarril presentaba muchos desafíos, ya que recorría las montañas Sayan, caracterizadas por colinas altas con pendientes empinadas y boscosas. El obstáculo más formidable fue el lago Baikal. El lago Baikal está rodeado de montañas empinadas y escarpadas, lo que requería varios cortes y túneles para el paso del ferrocarril. El comité responsable de la construcción no estaba seguro de cómo abordar este desafío y encontró una solución temporal. Encargaron un rompehielos que podría transportar trenes desde la parte occidental del lago hasta la costa oriental. Aunque no era una solución ideal, funcionó temporalmente. Las secciones montañosas de Ablón también fueron igualmente difíciles. La tripulación enfrentó enfermedades, sequías y lluvias. En un determinado momento, un tramo de vía de 320 kilómetros fue completamente destruido durante una inundación. Poco se sabía sobre este entorno y la situación no era mucho mejor entre Vladivostok y Javarovsk. A pesar de estos desafíos, en 1900 las líneas de Siberia Occidental y Central se abrieron para su operación, pero pronto surgieron problemas. Una locomotora, programada para ser la primera en viajar de Mariinsk a Chita, se descarriló poco después de salir de la estación y cayó en un río. Este incidente no fue aislado. En el primer año de operación, hubo 924 accidentes que resultaron en 500 heridos y 93 muertes. La velocidad máxima promedio para trenes de pasajeros se redujo a solo 21 km por hora. La capacidad del ferrocarril estaba limitada a solo 6 trenes por día entre las estaciones. Rusia estaba enfrentando una crisis interna. Las cosechas estaban fallando en todo el país y el descontento hacia el zar estaba aumentando. Para complicar aún más las cosas, ocurrió una gran revuelta en China, donde los lugareños protestaron contra la influencia extranjera. Esto desafió el control ruso sobre parte del ferrocarril y representó las primeras pruebas reales de su eficacia. Rusia movilizó 120.000 soldados y los transportó por ferrocarril hasta China. 40 locomotoras y decenas de vagones naufragaron en el camino. A pesar de estos contratiempos, Rusia tuvo éxito en la ocupación de Manchuria, asegurando así el control de la línea. En 1904, Rusia estaba conectada de este a oeste por ferrocarril, realizando un sueño dentro del plazo establecido, y la primera prueba fue moderadamente exitosa. Los avances de Rusia en Siberia eran observados de cerca por China y Japón, ambos cautelosos respecto a las intenciones rusas en el Lejano Oriente. En respuesta, China aumentó sus tropas en Manchuria a 85.000. Japón adoptó un enfoque diferente. En febrero de 1904, un escuadrón de destructores japoneses atacó Port Arthur y posiciones en la península coreana, marcando el inicio de la guerra ruso-japonesa. Este ataque desencadenó la movilización de fuerzas tanto de Rusia como de Japón. Rusia enfrentó el desafío adicional de que en esa época del año, el lago Baikal todavía estaba congelado y su transbordador quedó atrapado. Así que movilizaron a cientos de soldados para construir un ferrocarril temporal sobre el lago congelado, un proceso que llevó meses en completarse, durante los cuales la flota rusa del Pacífico sufrió grandes pérdidas. La guerra resultó en la retirada rusa de Manchuria y destacó una nueva realidad sobre su ferrocarril y su vulnerabilidad estratégica al cruzar territorio extranjero. Una nueva fase de construcción. Se inició. La línea ya estaba establecida y ahora necesitaba ser mejorada, reforzada y realineada para alcanzar el verdadero objetivo de Rusia. La vía única fue reemplazada por una vía doble en gran parte de la ruta.
Muchos puentes, inicialmente construidos con madera de pino que comenzaba a deteriorarse, fueron sustituidos por estructuras más resistentes, y la línea fue completamente establecida a través del territorio ruso. En 1916, la situación era la siguiente. La última pieza del rompecabezas fue la construcción del puente de Jabárovsk, con 64 metros de altura y 2,6 kilómetros de longitud, siendo considerado un verdadero milagro. La vía transiberiana, celebrada por su ingeniosa ingeniería, alcanzaba una velocidad media de 70 kilómetros por hora en un total de 9.300 kilómetros, incluyendo innumerables puentes y la adaptación del ferrocarril a terrenos menos favorables. Sin embargo, este proyecto monumental no estuvo exento de problemas. Sergei Witte, a menudo elogiado por su visión, también es frecuentemente responsabilizado por las deficiencias del proyecto. El proyecto enfrentó problemas de corrupción, con muchos funcionarios desviando materiales de construcción para uso personal o para venderlos a precios reducidos a amigos. Estas cuestiones podrían haber sido resueltas de forma rápida y eficiente por las autoridades locales, pero la comisión en San Petersburgo no delegó tal poder. Entre 1897 y 1914, la población de Siberia aumentó de 4,6 millones a 7,6 millones de habitantes. El ferrocarril fortaleció la posición de Rusia en el este asiático y transformó la vida económica, social e intelectual de Siberia. Abrió vastos territorios para la exploración, colonización e industrialización, además de convertirse en una importante atracción turística. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ferrocarril fue fundamental para transportar suministros militares de Estados Unidos al ejército soviético, contribuyendo a la lucha contra la Alemania nazi, demostrando su importancia en tiempos de guerra. A pesar de ello, las ferrovías no generaron grandes centros urbanos, y Siberia aún permanece ampliamente despoblada. El ferrocarril aseguró el control ruso sobre la vasta región siberiana, con todos sus recursos naturales y miles de kilómetros de costa ártica. Me gustaría conocer sus opiniones y pensamientos sobre este tema en los comentarios a continuación. Además, si le ha gustado este contenido y desea recibir más actualizaciones y análisis sobre cuestiones globales, no olvide suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo futuro. Gracias por su atención y espero volver a verlo pronto.